Hermanos, hoy vamos a ver las situaciones a las que se enfrenta una iglesia o grupo pequeño cuando empieza a crecer. Y lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que cuando un grupo, un ministerio empieza a crecer, necesita más personas que atiendan el servicio que se presta a la comunidad. Y en este caso se presenta una situación muy especial. Los judíos atendían a las mesas, pero por lo visto los griegos no se sentían conformes porque según ellos, sus viudas, o sea las viudas de los griegos, no eran atendidas con la misma amabilidad, con la misma destreza, con la misma rapidez con que se atendían a la viuda de los judíos. Y aquí obviamente, según podríamos decir ahora, está apareciendo el famoso racismo. Tú como no eres de mi comunidad, aguántate, espérate hasta ver si hay o no hay. Y entonces esta situación va creciendo hasta que los discípulos tienen que intervenir y diciendo: hermanos, no es correcto que nosotros dejemos la predicación de la palabra por atender a las mesas, a la distribución de los alimentos. Vamos a hacer una cosa, vamos a buscar 7 varones sabios, pero sobre todo llenos del Espíritu Santo, para que atiendan este ministerio, que es el ministerio de atender a las mesas, para que las viudas de los griegos o de los de origen griego no se sientan que están hechas a un lado, que por no ser judías no las quieren atender. Vamos a buscar, y buscan a los 7, que luego le vamos a llamar diáconos. La palabra diácono significa alguien que está encargado de una labor o de una obra, y es de origen semítico. Y esa palabra se va a seguir llevando en la iglesia hasta nuestros días. Tenemos un consistorio, que es el que toma ciertas decisiones, pero teníamos una junta de diáconos, que es la que se encarga, por así decirlo, de la administración de los bienes, de las cosas comunes en la iglesia. Y ellos lo que tienen que cuidar no es menos importante que la predicación de la palabra. Porque si observan, cuando aparecen diferencias entre los grupos, si no se atienden oportunamente, terminan en divisiones. El famosísimo método de multiplicación de iglesias. No están a gusto con este, no están a gusto con el otro, y se separan y van y fundan su iglesia. Y allá esa iglesia empieza a experimentar los mismos problemas y también se divide, y así se va multiplicando. Pero observen una cosa, todos se van sintiendo un mal sabor del grupo del que se separaron. Entonces aquí lo importante es que los discípulos le piden al grupo, a la iglesia: vamos a ponernos de acuerdo cómo resolver este problema. No es una orden que estemos dando, es ponernos de acuerdo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y una buena manera, primero, es ponernos en las manos de Dios. Vamos a buscar a 7 personas que estén llenos del Espíritu Santo, que estén
capacitados para el manejo de esta obra, de este trabajo, de este ministerio. Y así nosotros podemos seguir dedicándonos a la predicación. No es que en este momento ellos son menos importantes, no. Si no atendemos este problema, la iglesia se nos divide. Entonces vamos poniéndonos de acuerdo. Y nombran a los 7. Y son los que se van a encargar de la distribución diaria de los alimentos, para que nadie tenga necesidad. Y esto nosotros lo estamos entendiendo perfectamente en estos días de pandemia. Cuando muchos de los que tuvieron que cerrar sus negocios tuvieron la inspiración del Espíritu Santo de preparar comida para llevarles o ponerla a disposición de los que no tienen que comer, de los que no les alcanza el dinero ni para pagar la renta. Así es que vemos que la iglesia está poniendo los primeros pasos para esta atención. Insisto, no es que esa labor sea menos importante que la pastoral, no. Esa labor es tan importante como la pastoral, nada más que alguien tiene que preparar el guisado, alguien lo tiene que servir y alguien se lo tiene que comer. Entonces vamos a distribuir la labor entre todos. ¿Qué aprendemos? Que aprendemos aquí que cuando la iglesia o el ministerio empieza a crecer, se necesita más gente. Más gente para que atienda más necesidades que el grupo empieza a presentar. Y aquí en nuestros días tenemos de muchas necesidades. Inclusive una llamadita por teléfono. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Necesita que oremos por usted. Alguna cosa que nos diga y lo vamos a hacer. Y obviamente el pastor, por mucho que quiera hacer, no lo puede hacer todo. Tiene que depender de otras personas, de otros ministerios, de otro grupo de hermanos que se encarguen de ayudarlo. Insisto, si el grupo, la iglesia crece, se necesita más personal para no desatender ciertas labores que son muy importantes, porque si no se atienden, viene la división. Por lo tanto, vamos a buscar soluciones, pero las soluciones no son impuestas por los que estamos arriba, no. Son soluciones que vamos a pedirle al Espíritu Santo que ponga en nuestra cabeza y que Él nos lleve cómo resolver el problema que se está presentando. Y aquí no es nada más los de arriba, no es nada más el pastor, es toda la iglesia. Los 7 que escogieron los escogió todo el grupo, todo el ministerio, toda la iglesia los escogió. Y ellos buscaron ciertas características, llenos del Espíritu Santo y preparados para ejercer ese ministerio. Pero insisto, por consenso y con la dirección del Espíritu Santo. Aquí queda muy claro que antes de afrontar el problema, antes de proponer soluciones, lo primero que debemos hacer es orar y pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él nos muestre cuál es el camino correcto que debemos de seguir, cuáles las soluciones adecuadas para el ministerio, para evitar que los hermanos se disgusten un grupo con el otro, un grupo contra los diáconos, un grupo contra los ancianos, un grupo contra el pastor. No, todos vamos a trabajar dirigidos por el Espíritu Santo, porque todo lo que hagamos, dice San Pablo en 1 Corintios 10:31, así sea comer o beber o cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y en este caso concreto, lo que hagamos lo estamos haciendo para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza puesta por el Padre. Él es el que gobierna. Así es que, hermanos, cuando lo llamen para algún ministerio, para algún trabajo dentro de la iglesia, no lo vea como una imposición, no lo vea como me llamaron porque no había quien lo hiciera. No, le llamaron, mi querido hermano, porque el Espíritu Santo puso en las personas que lo propusieron a usted como alguien que está dirigido por Él para realizar la labor que se necesita dentro de la iglesia. Pero siempre, no haciéndolo para quedar bien con el hermano que me llamó, con el pastor o con el anciano o con los diáconos, no, haciéndolo todo para la gloria de Dios. Mis hermanos, reciban la bendición. Y el Dios de paz,
que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto para toda buena obra, haciendo Él en vosotros su voluntad, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.